Bueno, muchachos, entonces, iniciamos. Por favor, colocamos entonces un título. Aquí en la presentación tenemos, que son los conceptos básicos de la geometría o elementos fundamentales de la geometría. ¿Listo? Mientras ustedes, por favor, van tomando sus pequeños apuntes, son muy cortos, entonces yo creo que pueden tomarlos así súper rápido, no nos vamos como a quedar mucho en las diapositivas. ¿Listo? A no ser pues que hayan dudas y podamos pues, ir resolviendo las dudas. Como les estaba contando, vamos a entrar a ver las propiedades en estas cinco clases. Yo creo que alcanzamos a hablar de las propiedades de los triángulos. Pero entonces la construcción de un triángulo se da mediante estos tres conceptos básicos o elementos que se utilizan para la construcción de los mismos. ¿Cuáles son? En este caso tenemos que son la recta, el punto y el plano. ¿Listo? Si hablamos o vamos a hacer una construcción, pues casi siempre en este momento estamos trabajando en nuestro cuaderno. Cuando trabajamos en nuestro cuaderno, pues vemos que el plano va a ser esa hoja donde estamos escribiendo. Ahí donde ustedes están escribiendo en este momento, pues ese sería nuestro plano. Si nosotros ubicamos, ¿sí?, ciertos puntos y luego de eso los unimos, pues vamos a identificar que se van a construir rectas entre esos puntos. ¿Listo? Líneas rectas. Pilas porque pues a partir de esos tres, entonces plano, punto y líneas rectas, es que hacemos pues la mayoría de las construcciones en geometría. Y pues precisamente si hablamos de triángulos. ¿Listo? Aquí nos dicen los conceptos básicos, entonces son tres. Punto, recta y plano. ¿Listo? Son primordiales para la construcción en geometría. Y en este caso, cada uno de ellos depende, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hablamos del punto, el punto depende entonces del plano, porque necesitamos un plano para ubicar ese punto. De igual forma, la recta depende del punto y todo esto para hacer una construcción. ¿Listo? Entonces, estos elementos tienen ciertas relaciones en el momento que vamos a hacer una construcción. Listo, vamos también pues a hacer ciertos ejercicios que tienen un proceso matemático utilizando pues estos elementos ahí en nuestro cuaderno. Bien, vamos entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún aporte, pues los estaría escuchando también, mientras acá estamos pues tomando nuestros apuntes. Muchachos, entonces, algún aporte, preguntas, pues los estaría escuchando antes de continuar a la siguiente diapositiva. Profe, ¿cómo se llama el tema? En este caso son elementos básicos de la geometría o Listo, elementos profe. fundamentales de la geometría. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Continuamos y vamos a ver, pues, algunas definiciones muy cortas para tenerlas en cuenta y ustedes las tengan ahí en su cuaderno, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hablar de segmento de recta. ¿Qué es un segmento? Y en este caso, pues, en la geometría, o a veces lo mencionamos de muchas formas, ¿no? Entonces, si vemos un triángulo, decimos eso se llama lado, eso se llama cateto, y pues generalmente si nos remitimos a la geometría, eso es un segmento de recta, lo que nosotros llamamos lado y demás. ¿Listo? Aquí nos dicen, y ustedes pueden estar tomando sus apuntes, que el segmento de recta es una porción de línea, ¿listo?, de recta comprendida entre dos puntos. Miren entonces que aquí empezamos a utilizar esos elementos básicos de la geometría. ¿Listo? Y nos dicen que a los cuales esos puntos, ¿sí?, siempre se les va a nombrar con letras mayúsculas. Entonces, el punto A, el punto B, pero también se le da el nombre de extremos. ¿Listo? Son entonces los extremos de un segmento de recta. Tenemos ahí como unos pequeños ítems que nos dicen segmentos de extremos A y B. Se denotan de esta manera. Pilas porque es importante, entonces que lo tengamos en cuenta. Cuando encontramos esto, pues muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y esa A y esa B por qué tienen la línea en la parte de arriba? Esa línea, ¿sí?, nos está expresando que es un segmento de recta, que está definido desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que se utiliza en la notación como tal de geometría. La longitud del segmento, pues la longitud va a ser o se escribe a partir de la letra A y B, pero ojo, miren la diferencia. Uno de ellos tiene una línea arriba, otro no. Entonces, el primero es para que el segmento de los extremos A y B, y el otro es la longitud que va a tener ese segmento.
¿Listo? Y en esta figura, pues podemos decir que A y B es igual a A. Ustedes si de pronto se preguntan, bueno, ¿y por qué esas letras tienen que ser obligatoriamente esas letras? ¿Sí? No. Las letras las determinamos nosotros en el momento que estamos haciendo la construcción. Generalmente, si iniciamos con un trabajo o una construcción, pues iniciamos con el orden alfabético. Por eso entonces A y B. Pero pues nosotros podríamos utilizar cualquier letra. Siempre es aconsejable, si vamos a hacer un ejercicio, trabajar con las mismas letras. ¿Para qué? Por si llego yo a preguntarles a ustedes, de pronto les formulo una pregunta, ustedes pueden decir, listo, el punto A, y que ese punto A sea el punto A para todos, más no para algunos. Esa es la idea. Para eso utilizamos esas letras, para que todos pues podamos generalizar y trabajar en el mismo idioma, ¿sí? Y no tengamos, no, pero es que a mí la A es la Z y bueno, ahí nos vamos a perder. Es por eso mismo. ¿Listo? Entonces dejo ahí un momento para que pues terminemos de tomar esos pequeños apuntes y podamos continuar. Listo, no sé si hayan entonces aportes, dudas o preguntas acerca de esto. Ya vamos a ir pues con los ejercicios. Pilas, tengamos en cuenta que a nivel matemático, ¿sí? Independientemente que estemos en estadística, geometría, en las mismas matemáticas, se nombran, ¿sí? En este caso, longitudes desde ciertos puntos con letras. Esto debemos tomarlo en cuenta porque a partir de esa relación que nosotros hacemos o en el momento que lo nombramos, lo vamos a utilizar a veces para encontrar valores desconocidos, que eso es lo que vamos a hacer ya en un momento. ¿Listo? Entonces, Profe, continúo. qué pena. ¿Será que puedes devolver un momentico la otra, la anterior? ¿Está? ¿De aquí? Sí, señor. Perfecto, ahí está. Ya voy. Listo, profe. Bien, continúa la otra y paso entonces a la tercera. Vamos a ver un pequeño, listo, aquí un pequeño ejemplo de operaciones que podemos ver a partir de segmentos de recta, pilas. Operaciones como cuáles, como la suma y la resta. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver un ejemplo o vamos a ver la generalización que vamos a tomar en cuenta para algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, continuamos. Aquí, entonces, adición y sustracción, en este caso de segmentos de recta, y vamos a ver entonces que tenemos un segmento de recta, podríamos tomarlo como AC, pero dentro de AC tenemos otro punto. ¿Listo? Entonces, en este caso, que lo vamos a llamar A y B. Esos puntos, recuerden que generalmente nosotros, pues en el orden de izquierda a derecha lo tomamos o los nombramos en el orden alfabético. A, B y C, se hacen otras relaciones, en este caso, o se nombran de otra manera. Entonces miren que nos dicen que como tanto si tomamos los extremos A y B, podemos decir que también es igual a A minúsculo. ¿Listo? Si tomamos los extremos B y C, también pues podemos decir que eso es B minúsculo. Y que A y C total es X también. Entonces, pilas que esos son como relaciones que podemos sacar a partir de la observación. Usted simplemente observa esto, usted dice, ah, bueno, perfecto. La adición, pues, ¿qué es? Ustedes saben que la adición es una suma y que en este caso, si nos preguntan que X es igual a qué, pues nosotros podemos decir que X es igual a la suma de A y B, porque miren que A y B después sería el total, que es X. Sustracción. Entonces, si nos llegasen a preguntar, en este caso, que A es igual a qué, pues podríamos decir que es igual al total que es X menos B para poder hallar, pues, lo que equivale a A. Entonces, miren que utilizando la suma y la resta, podemos encontrar ciertos valores desconocidos. ¿Por qué? Esto obviamente cuando tengamos un ejercicio de estos o una imagen donde tengamos que hallar cierto valor, pues no van a estar todos. Entonces nos pueden dar X y nos pueden dar A. Y nos dicen A y B. Listo, perfecto. Entonces tenemos que buscar con esos datos iniciales cómo hallamos pues el valor, ¿sí? O de la longitud de B.
que estaría acá, que sería tomando en cuenta los extremos B y C. Y así sucesivamente podríamos jugar dependiendo de los datos iniciales que tengamos. ¿Listo? Vamos entonces a continuar ya para ver un ejemplo de esto, pues ya con valores, para que podamos pues aplicarlos utilizando ya valores concretos. Ya no solo letras, sino valores concretos. Eso sí, tengamos en cuenta, por ejemplo, esta imagen, es un dibujo muy sencillo para que lo hagan ahí. ¿Listo? Por favor, con regla, eso sí que no nos queden líneas curvas. Una cosa es una línea curva, una línea recta. Y tengamos en cuenta entonces la adición y la sustracción, en este caso. Importantísimo, esto lo manejamos o lo podemos acomodar según las necesidades que tengamos. Entonces, si necesitamos hallar A, pues miremos cómo podemos hallar A. Si necesitamos hallar B, también B. O si necesitamos hallar X, en este caso que lo llaman X. ¿Listo? Continuamos entonces con la otra diapositiva. Profe, ¿cómo se llama este tema? Señor. ¿Cómo es que se llama este tema? Esto estamos tratando los elementos básicos de la geometría o elementos fundamentales de la geometría. ¿Listo? ¿Cuáles son? Plano, punto y recta. Profe, qué pena me das ver la cuarta diapositiva un momentico. ¿Listo? Ahí la dejo. Entonces la voy a dejar ahí un minutico para que no corra. ¿Listo? Y puedan copiar pues con calma. Miren que en cada una de estas diapositivas van a encontrar información muy puntual. O sea, es algo muy corto. Entonces, mientras pues vamos dando las indicaciones, ustedes mientras van realizando, por ejemplo, en este caso, su construcción, su dibujo, ¿sí? Vamos escuchando, vamos analizando pues lo que estamos escribiendo, ¿no? Precisamente por eso es muy puntual la información, para que ustedes no se me vayan a perder y solo se dediquen a copiar y al final dicen, no, profe, es que yo estaba copiando, no le puse nada de atención. No, pilas. Vamos tomando apuntes, vamos también prestando atención. ¿Listo? Entonces, medio minutico y ya continúo entonces con la quinta. Por mi parte ya, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a ver ya, ¿sí? Algo que también tenemos que tener en cuenta, bueno, que esto es a partir de la observación, a partir pues del enunciado que nos den y bueno, y demás. Punto medio. Aquí nos dicen que el punto medio es el que divide el segmento, cualquier segmento que ustedes tengan, en dos partes exactamente iguales. Entonces, digamos, ejemplo, si ustedes tienen un segmento de 10 centímetros, hablemos de unidades de centímetros, pues el punto medio va a estar exactamente en 5. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de los valores que tengamos. Generalmente, pues siempre se utilizan números enteros, ¿sí? Pero también pueden aparecer entonces pues números decimales. Bien, como decir, si tenemos un segmento de 1, ¿cuál sería el punto medio entonces? Le preguntaría por acá a alguien. Cuénteme, ¿cuál sería entonces? Si yo tengo un segmento de 1 centímetro, ¿cuál sería el punto medio? ¿Qué me puede decir? 50 milímetros. Bueno, aquí ya pero si hablamos de centímetros, entonces, listo, hablemos de las mismas unidades. Tengo un segmento de 1 centímetro. Si decimos que el punto medio es el que divide ese segmento en dos partes exactamente iguales, ¿cuánto mide entonces o cuál sería el valor de ese punto medio? Sara, cuénteme. Vamos a dejar participar a Sara, que ya está haciendo por allá caras raras. Sara, cuénteme, ¿cuál es el punto medio? No he entendido bien. No he entendido bien. Miren que les está dando un ejemplo y es, si yo tengo un segmento de 10 centímetros, listo, imagínense ahí el segmento, 10 centímetros. Nos dicen que el punto medio es, ¿sí? Ese punto, ¿sí? Que divide el segmento en dos partes. Pues sería 5 centímetros, perfecto. Ahora la pregunta es hacia ustedes, el que sea, el que quiera responder. Si yo tengo un segmento de 1 centímetro, ¿cuál es el valor del punto medio entonces? En centímetros. Medio centímetro. Bien, dicho en valores en numéricos, listo, medio sí, perfecto, Kevin, está perfecto, pero en valores, ¿cuál es la mitad? O en otras palabras, yo le diría, ¿cuál es la mitad del 1? 0.5.
0.5 centímetros, perfecto. Entonces Kevin ahí respondió bien, Emanuel. Y miren que es muy sencillo, pero a la vez debemos tener como mucha precaución con esto, ¿listo? Entonces miren que lo del punto medio es algo muy simple, que nos dice entonces que ese Profe, punto divide el segmento en dos partes exactamente iguales. Ojo, iguales, ¿listo? Escucho por ahí una pregunta. Profe, Sí, cuénteme. no, cuando digamos es 1 centímetro, no se supone que creo que son milímetros. Pues bueno, sí, es que recuerden que en este caso, pues yo me refería más que a las unidades, estamos como de pronto tener valor 0,5, porque pues Kevin responde, no, pues es medio centímetro, perfecto, también. O si el milímetro, recuerden que en este caso tendríamos 0.5 y deberíamos hacer una conversión de unidades, ¿sí? Pues según pues la necesidad que se tenga. Pues para que tengamos en cuenta más que todo pues como el valor. Yo lo hacía más que todo como el valor, porque a veces pues, o en la mayor parte. Pero entonces cuando hagamos la operación no afecta nada a eso. Pues es que a veces podemos trabajar solo con valores numéricos, entonces decimos 10, tenemos un segmento de 20 y no damos la unidad de medida, pero a veces sí damos la unidad de medida, entonces pues generalmente uno intenta utilizar la misma unidad de medida, que es lo que precisamente usted me está mencionando. Entonces si hablamos de centímetros, lo ideal es dar esa respuesta en centímetros. Si estamos en milímetros, pues lo damos en milímetros y así sucesivamente, ¿sí? En cualquier unidad de medida que estemos utilizando. ¿Listo? Bien, entonces acá, Listo, después profe. de tener en cuenta pues la pequeña definición, que es algo muy, muy fácil, ¿listo? Recuerden que el punto medio pues es lo que divide el segmento en dos partes exactamente iguales. Aquí pues viendo este pequeño dibujo, nos dicen que las partes A y M, miren que A y M ya sabemos que la linecita arriba nos indica entonces que es ese segmento desde A hasta M, ¿listo? Acá miren que sería esto de acá. Lo mismo M y B, pues es este de aquí, teniendo en cuenta los dos puntos que nos están dando. Y el punto medio, pues se indica con la letra M mayúscula, pues, y está exactamente en la mitad. ¿Por qué colocamos A al lado izquierdo y A al lado derecho? Porque los segmentos, ¿sí? O esa longitud que tenemos aquí es exactamente igual, sea a la izquierda, o sea, A y M, o a la derecha, MB. ¿Listo? Por eso es que se coloca A, porque es el mismo valor. Bueno, continuamos entonces ya casi para aplicar esto. Vamos a aplicar esto, pero con valores. Demos un ejemplo, ¿listo? Y para que ustedes lo puedan mirar. En el ejemplo, entonces, nos dicen que calcular X a partir de esos datos que tenemos ahí. Voy a dejar de una vez la definición. Lo ideal es que ustedes lo copien, ¿sí? Y si hay alguna duda, pues preguntemos porque ya vamos a ir entonces para que ustedes puedan realizar algunos ejercicios. Entonces, copiamos este ejemplo, el dibujo. En el dibujo nos dan los datos y pues, ¿qué es lo que nos piden en este ejemplo allá? Nos piden calcular X, el valor de X. Entonces, vemos que ahí X es AB, ¿sí? El segmento AB. Tenemos el valor total del segmento desde A hasta D. Tenemos el valor de C y D, tenemos el valor de B y C, pero entonces no tenemos el de AB. Necesitamos hallarlo. ¿Cómo hacemos? Miren entonces que AB es igual a X. Miren que ahí nos lo están reescribiendo. Entonces, para que copiemos el paso por paso. Y nos dicen que la longitud total, ¿sí? Sería pues que la suma de cada uno de esos que tenemos en la parte superior, que sería X más 8 centímetros más 5 centímetros, pues sería igual al total. Ya ahí podemos entonces identificar cómo podemos hacer para hallar, pues, el valor de X. Listo, lo tenemos ahí para que ustedes puedan copiarlo y ya podamos hacer unos ejercicios a continuación. Si hay alguna duda, por favor, entonces ahí es lo que usted está copiando del ejemplo, pues para que me pregunte, la abordamos y salimos de esa inquietud que tengan, ¿listo? Y ya vamos con unos ejercicios. ¿De qué? Pues precisamente así, como este ejemplo. Miren que nos Profe, dan ciertos valores, nosotros tenemos que hallar otros. profe, una Juan, pregunta. cuéntame. ¿Esto tiene que ver con la longitud y todo eso? Claro, aquí estaríamos hablando, si hablamos de un segmento de recta, estaríamos hablando de longitud y por eso se están utilizando las unidades de longitud.
que son centímetros en este ejemplo. ¿Listo? O sea, aquí estaríamos hablando de longitud porque es esa medida que hay entre un punto y otro. ¿Listo? Entonces ahí estamos tocando las unidades, utilizando las unidades y hablando de longitud. ¿Listo, Juan? Sí, señor. Listo, entonces terminamos de copiar ese ejemplo. Si usted, mientras está tomando apuntes de ese ejemplo, que aunque yo creo que, miren, o sea, no todo tiene que ser utilizando expresiones, fórmulas y demás, sino tenemos que tener en cuenta que a veces, o la mayor parte de las veces de las evaluaciones, de los exámenes que vayamos a presentar que tengan que ver con matemáticas, se está centrando en el análisis de un dibujo, de una gráfica, de una tabla, ¿sí? O de una tabla de cierta información. Entonces, miren que aquí ustedes, antes de pensar en alguna expresión que ustedes, no, yo no me acuerdo de esa expresión, usted simplemente observa el dibujito y a partir del dibujito usted puede, listo, aquí yo voy a hacerlo por medio de una resta y listo. O lo voy a hacer por medio de una suma. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿sí? ¿Cuál de esos pues, le queda a usted más Tengo sencillo? otra pregunta. Cuénteme. ¿Cómo sabemos cuándo toca hacer una suma o una resta? Mire, Juan, es una muy buena pregunta. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, miren que ahí donde dice, entonces X, ¿sí? O sea, o la suma de todo lo que tenemos aquí en la parte de arriba, va a ser igual a 20 centímetros, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cómo despejar una incógnita, ¿cierto? Todos creo que ya sabemos despejar una incógnita. Y Sí. precisamente eso es lo que se hace aquí. Miren que la incógnita es X, que en este caso X para nosotros, en este ejemplo, es la longitud del segmento A y B, o sea, esta longitud que tiene acá, entre estos dos puntos. Pues lo que hacemos es pasar este 8 centímetros, como está sumando aquí, pasa al lado derecho del igual a ¿qué? ¿Quién me puede decir? A restar, Juan, muy bien. A restar, Kevin, muy bien. 8 centímetros está sumando, pasa a restar, el 5 centímetros también a restar. Hagan la operación que en este caso, ¿cuál sería? Una resta, y ya hallamos el valor de X, que es 7. A 20 le quitamos 8, a 20 le quitamos 5. O sea, profe, que al principio cuando hayamos los 20 centímetros, ¿sí? Sumamos y después restamos. Es que, Juan, pues no estamos sumando, sino simplemente estamos como ubicando los datos que tenemos. Entonces, en este caso, como tenemos 8 y 5, pues, y de lógica uno dice, listo, yo podría decir que X más 8 centímetros más 5 centímetros es igual a 20 centímetros porque es toda la longitud que tiene este segmento, desde A hasta D. ¿Sí? Ahí no hemos sumado. O sea, ahí no hemos sumado. Sumamos cuando hacemos la operación. Y ahí es cuando despejamos. Entonces, en este caso, como ya sabemos despejar, o sea, vamos a dejar, en pocas palabras, la X solita al lado izquierdo de la igualdad. Para eso, este 8 que está sumando pasa a restar. Y este 5 lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí decimos, a ese 20, que es el total, le vamos a restar los otros valores que tenemos para poder hallar el valor de la longitud de X. Y listo, nos da que es 7. ¿Sí? Pilas. Pilas porque, Juan, listo, ¿ya quedó claro, Juan? Sí, señor. Listo. Miren que esos desarrollos dependen de ustedes como quieran trabajar. En este caso se plantea por medio de una ecuación, ¿sí? Y que despejar una incógnita. Pero podríamos, ustedes simplemente dicen, bueno, el total es 20, pues yo lo que hago es restarle estos dos valores y listo. Pare de contar, hallé el valor de X. Entonces, ustedes dicen, 8 más 5, ¿cuánto es? 13. A 20 le quito 13, pues me da el valor que me hace falta. Y listo. ¿De quién depende de la manera que usted quiera trabajar? Pues de ustedes mismos. Ustedes, o sea, eso depende del artista y los artistas son ustedes. Por donde ustedes quieran trabajar desde que lleguemos. Y al igual, pues vamos a llegar al mismo resultado independientemente de la forma que usted lo plantee, lo desarrolle y le dé el resultado. ¿Listo? Bien, preguntas aquí de este ejemplo que tengan. Muchachos, ¿alguna duda que ustedes digan? No me queda claro tal cosa. Preguntas. Profe,
Eso de saber si es suma o resta, no entendí. Yo creería que eso, o sea, Por... es muy sencillo, ¿no? En este caso, como tenemos la longitud total, ¿sí? Y tenemos la longitud de ciertos segmentos de esa línea, de esa recta, pues nosotros decimos que pues le vamos a restar al total esos valores que tenemos pues para poder hallar el que no conocemos. Entonces pues ahí ya decimos fácilmente pues que vamos a restar. Pero no es obligatorio que ustedes como que estén preocupados, ¿será que tengo que restar o sumar? No, no es como muy obligatorio, pero ustedes solo identifica a partir de los datos que se tienen, ¿listo? O sea, eso es, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, aparte de eso, O sea, no hay cuénteme, sí, la escucho, la No hay escucho. como algo que nos diga, que, o sea, que si no hay algo como que nos guíe, por ejemplo, decirlo, un número o un símbolo, algo así. No, o pues en este caso, si ustedes trabajan de esta manera, planteándolo así como yo les estoy indicando, que es que la suma de todos los segmentos pequeños que hay va a ser igual al segmento o al total de la recta, ¿sí? Pues ahí usted va a identificar de una vez que estos que están sumando pasan a restar y tiene que restarle a ese total. Ya ahí sí hay signos y demás. Pero no importa el orden, porque va a dar igual. Sí, no, aquí yo podría colocar que esto podría cambiarlo. Pilas que aquí aplicamos ya propiedades que hemos visto, ¿no? Entonces, si yo coloco que 8 centímetros más x más 5 es igual a 20, no va a cambiar porque pues en una suma el orden de los factores no altera el resultado. En una suma. Puede ser que 5 más 8 o 8 más 5 me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Ok. Vamos a hacer unos ejercicios pues precisamente para eso. Por si usted tiene alguna duda, pueda preguntar. ¿Listo? Pilas. ¿No me puedes mostrar la diapositiva anterior? Listo, ya la muestro. Estos ejercicios que voy a mostrar a continuación, muchachos, los debemos apuntar en la segunda clase. Entonces, pues ya precisamente, miren que ya van a ser las 8 en punto, apenas. Esta siguiente hora de clase vamos a hacer lo siguiente, vamos a desarrollar esos ejercicios que son muy sencillos y la página, que ya les voy a indicar, la página 55 del módulo. Primero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar estos ejercicios. Si usted tiene preguntas, por favor, pregunte. Cuando ya los tenga desarrollados, abre su módulo y desarrolla la página 55. Apenas tenga todo eso, lo va a adjuntar. Y yo lo voy a calificar de una vez para dejar al día esa actividad. ¿Listo? Profe, lo tenemos que subir con los apuntes. Sí, si quieren, muchachos, subamos apuntes que son muy cortos. Entonces, apuntes, solución de los 2 ejercicios que van a ver a continuación y la página 55. Al igual Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. En la última diapositiva, en la número 6, donde usted muestra un ejemplo de cómo se hace, la parte de arriba ya está, o sea, ya te entregan los números o usted tiene que sacar los números. No, ya no los entregan. O sea, en este caso, este dibujito no lo dan. ¿Listo? Siempre nos dan, recuerden, pues siempre nos van a dar la mayor parte de los datos, pero nos va a faltar uno. ¿Sí? Por ejemplo, puede dar, sí, y que puede ser muy sencillo, pero puede pasar, porque pues al igual, pues son muy fáciles todos estos. Nos pueden decir que entre A y B, o la longitud de A y B es 7, y de igual forma que B y C es 8, y C y D es 5, y nos dicen cuál es la longitud total del segmento de la línea. Pues ustedes simplemente, ¿qué tienen que hacer? Sumar esos, y van a decir que es 20. Entonces, es dependiendo, eso se juega según a partir, pues, de las indicaciones que nos den, pero sí, siempre aparecen, tienen que aparecer datos, si no, pues nosotros cómo los vamos a hallar. ¿Listo? Entonces, muchachos, dejaríamos la grabación hasta acá y de aquí en adelante, pues ya es trabajo de ustedes, trabajo individual en la solución. De los 2 ejercicios los voy a dejar aquí en pantalla para que los puedan copiar. ¿Listo? Y los puedan tener en su cuaderno, comiencen a trabajar y cuando terminemos, adjuntemos actividad. Pilas, estos 2 ejercicios, página 55 del módulo. Algo supremamente sencillo, trabajen muy juiciosos, si hay preguntas, pues estaré muy atento. Y adjuntamos y vamos calificando de una vez. ¿Listo? Entonces regálenme un segundo, dejo hasta acá. Profe,
toca hacer esos 2 ejercicios en el libro, ¿sí? No, los 2 ejercicios van en el Pues cuaderno. aparte.